Bien, buenas tardes con todos, esperando de que todos se encuentren bien de salud. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que vendría a ser tipos de dieta, tipos de maniobras dietéticas aplicadas al ejercicio físico, al entrenamiento físico. Bien, para comenzar a comentar la parte dietética, la parte de prescripción nutricional, si bien es cierto, ya lo hemos desarrollado a nivel de macronutrientes, hemos puesto valorar la base fisiológica y bioquímica que engloba el metabolismo de carbohidratos, de proteínas y de lípidos y cómo estos se pueden alterar o cómo se van a alterar según el nivel de entrenamiento en cuanto sea un ejercicio de alta o de baja intensidad. ¿Cierto? Pero cuando se prescribe de forma global, de forma macro, cuando ya se va a la presentación, se puede decir tangible, que es la que nosotros consumimos, es decir, el plato de comida, de repente puede ser un poco más difícil de lo que teóricamente uno podría contemplar. Yo tuve la oportunidad de hace un par de años atrás publicar un libro de preparación nutricional, pero específicamente aplicado a deporte de combate, donde yo me cuestionaba en cuanto a cuáles son los principios, cuáles son las actividades que cumple el nutricionista dentro de la prescripción, dentro del trabajo nutricional, no solamente se podría decir a nivel de evaluación, a nivel de hipótesis teóricas que es lo que hemos visto, o a nivel de uso de suplementos, no, sino a nivel global, a nivel general. Y yo rescaté 4 principios que considero de que muchos colegas lo vienen desarrollando ya años y que la ciencia hoy en día apunta a la mejora de estos principios. Primero, y como ya lo hemos dicho, es el requerimiento metabólico, el cual incluye el requerimiento energético y como bien lo hemos mencionado en las sesiones de bioenergética, el requerimiento energético no es más que tan solo un punto dentro del metabolismo y que el comportamiento energético solamente comprende según el nutriente o según el sustrato que se manifiesta. Por lo tanto, no deberíamos totalizar o no deberíamos ampliar mucho más de lo que la información que nos puede brindar el tema de energía, el tema de calorías, ¿no? Y más bien deberíamos equiparar ese ingreso o ese gasto energético con el metabolismo o con la utilización de los sustratos que provienen de la ingesta vía alimentaria. Entonces, como primer paso, nosotros siempre tenemos el cubrir el requerimiento metabólico del deportista o de la persona que realice el entrenamiento físico. Como segundo principio, sabemos de que hay de todas formas un proceso inflamatorio necesario, fisiológico a nivel muscular y que mediante la alimentación y obviamente el descanso va a pasar un proceso de adaptación y un proceso de recuperación para que brinde adaptaciones metabólicas beneficiosas a nivel de salud y a nivel de rendimiento físico. ¿Ok? Entonces la alimentación también debería desarrollar una línea que trabaje este punto que de repente considero lo hemos apartado o lo tenemos en el olvido. Nosotros sabemos que esa inflamación es quien nos brinda, obviamente, el incremento de la masa muscular a nivel de hipertrofia o el incremento de la fuerza muscular y que estas dos variables son de repente una de las más importantes dentro del ámbito de rendimiento físico y por lo tanto también debemos ponerle más atención, debemos tener un foco de atención en mayor medida a nivel de qué tipo de alimentación o qué tipo de ingesta se debe dar para que se adapte y se recupere de forma mucho más rápida. Porque aquí ya estaríamos hablando en términos de velocidad, que la respuesta debe ser, primero, se debe dar y segundo, mucho más rápida para que las ganancias o los beneficios se expresen en mejor medida. Como tercer punto, trabajo nutricional también está orientado a la mejora de la composición corporal, más aún cuando se trata de deportes por categoría de peso, o más aún cuando se trata del entrenamiento físico con objetivo de mejoras de la estética corporal. Por lo tanto, hay una tercera parte que debemos tener siempre en cuenta, no solamente cubrir la parte nutricional, la parte metabólica, sino también apuntar hacia una mejora constante de la composición corporal, que básicamente siempre va a ser la reducción de la masa grasa y el incremento de la masa libre de grasa o la masa magra. Y finalmente, a nivel de deporte, considero también importante mejorar el tema de educación nutricional, porque es un tema que hemos olvidado, es un tema que hemos descuidado,
¿ok? Es un tema que de repente no estamos explotando en su mejor medida, ¿no? Muchos nutricionistas no desarrollan software, no desarrollan aplicaciones, no desarrollan herramientas, instrumentos, guías que adhieran al paciente, adhieran al cliente, adhieran al deportista, al plan nutricional, ¿no? Y como hoy día vamos a ver, las manuales dietéticas que hoy en día tienen mucho más fuerza son lamentablemente las más difíciles de adherir. Y deberíamos de generar instrumentos que puedan mejorar el tema de adherencia para tener los beneficios que teóricamente pensamos tener cuando planificamos este tipo de alimentación. También coloco de forma global la prescripción. Este es un gráfico adaptado de gráfico que coloco en el libro. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden visualizar que tanto los carbohidratos, las proteínas y las grasas contienen un margen amplio de prescripción. Por ejemplo, el carbohidratos ustedes ven que se puede prescribir como mínimo 2 gramos por kilogramo de peso y como máximo 10 gramos por kilogramo de peso. Y eso quiere decir de que el deportista potencialmente tiene un rango muy, pero muy alto de consumo de carbohidratos. ¿Y cómo es posible que consuma o 2 gramos o 10 gramos? Ahí depende todas las sesiones que previamente hemos visto. Ahí depende el tipo de esfuerzo, ahí depende el objetivo que tenga a nivel deportivo, el objetivo a nivel fisiológico que tenga, el objetivo a nivel energético que tenga, y eso puede hacer que fluctúe en una carga muy, pero muy baja como es 2, bien llegando a 1 cuando es una dieta cetogénica, que es lo que hoy vamos a hablar, o bien llegando a 10 gramos, cuando es una dosis, una carga bien, pero bien alta, es un high carb que se ha encontrado más que todo en deportistas que trabajan a volúmenes muy, pero muy altos. A nivel de proteínas también vemos de que entre 1.2 y 1.5 es lo mínimo que se podría dar, y bien pudiendo llegar hasta 3 gramos por kilogramo de peso, cuando de repente hay unas maniobras estéticas donde minimice de gran medida el consumo de lípidos o el consumo de carbohidratos, y por lo tanto tendremos que incrementar hasta 3 gramos sin tener ningún tipo de problema a nivel renal, si es que por ahí hay una consulta, y todo lo contrario, y nos garantiza que podemos llegar a ese objetivo de forma más segura. Y a nivel de grasas también hay un rango no tan amplio como el anterior, pero igual se puede consumir una cantidad de lípidos de mínimo de 1 gramo por gramo de peso y de 3 gramos por gramo de peso. Ahí pongo más información en cuanto por comida, pre-entrenamiento, post-entrenamiento, entrenamiento y tipo de alimento recomendado de forma global. ¿A dónde quiero llegar cuando presente este gráfico o esta tabla adaptada teniendo rangos mucho más amplios? Voy al punto de que el nutricionista es el encargado en considerar la mayor cantidad de variables que disponga sobre el deportista para poder hacer la prescripción. Si yo también solo considero una variable de control o una variable para poder prescribir la alimentación, este rango me va a quedar muy, pero muy, pero muy grande. Pero si yo trabajo con una pila de variables, con una pila de consideraciones, con muchas consideraciones previas antes de hacer la prescripción, realmente créanme que ese rango le va a parecer hasta corto. ¿Ok? Bien. Entonces también es oportuno hablar sobre lo que es la periodización nutricional. La periodización nutricional es el cambio, es la variabilidad de las cargas de macronutrientes, o también podría ser de micronutrientes, respecto al objetivo de entrenamiento que presente el deportista o que presente el cliente que realiza entrenamiento físico de forma frecuente. Vemos, por ejemplo, cómo teniendo un objetivo que es el de velocidad o el de ganancia de fuerza, tenemos una carga de carbohidratos considerable, pero más que todo tenemos una carga mucho más considerable de proteínas, y de repente menos de lípidos, porque es lo que menos necesitamos. Esto vemos por las vías de sustrato energético que se puedan desprender más que todo de una actividad glucolítica y una actividad fosfagénica. Por lo tanto, eso considera de que deberíamos consumir más carbohidrato y más proteína y de repente menos grasa, a diferencia de repente de este tipo de entrenamiento, como lo ven aquí en el tercer periodo, donde predomina el gasto energético proveniente del sistema oxidativo, ¿no? Donde de repente vamos a consumir más lípidos porque
es lo que más vamos a oxidar y más, es lo que más necesitamos durante este tipo de entrenamiento, porque el cociente respiratorio de repente así nos indica, porque de repente el volumen de entrenamiento así nos indica, y porque proteína no vamos a necesitar mucha cantidad, más que lo suficiente para restablecer los tejidos que hemos gastado durante el entrenamiento, y carbohidrato dentro de repente del rango normal hasta un poquito menos, porque la actividad glucolítica así lo demanda. Y así podemos tener diferentes periodos de entrenamiento que están adheridos al periodo nutricional. Y así como el periodo de entrenamiento tiene una instancia que va desde las 4 semanas, no pasando las 8 o 12 semanas, de forma muy parecida, la presión nutricional se plantea de igual forma. No se puede plantear por encima de esa cantidad de semanas para no generar una adaptación metabólica y para asegurarnos de que los objetivos planteados se puedan cubrir de forma fiel, ¿no? Y ahí vemos diferentes objetivos, ¿no? Como decíamos, con diferentes consideraciones previas que hemos observado en el transcurso de las sesiones y que vamos ahora a entender, obviamente, por qué en una fase hay mayor tasa glucolítica, por qué en otra fase hay mayor tasa oxidativa, por qué, ahora vamos a ver por qué en otra de repente se necesita menos carbohidrato y de repente más proteína o más lípidos, y cómo es que se plantean estas diferencias estéticas. Ahora, existe una tendencia, creo yo, en los últimos años de desvalorizar las variables que comprende el metabolismo y simplificarlas a calorías. De tal forma de que muchos autores están considerando, desde el punto de vista de forma un poco irresponsable, eh, extrapolar las manuales dietéticas a la cantidad de calorías ingeridas. De tal forma que muchos dicen, no importa si consumes una dieta con alta o baja cantidad de carbohidratos, una dieta, una fuente proteica animal o vegetal, no importa si consumes este u otro suplemento, no importa cuántas comidas ingieras al día, no importa si es con ayuno o sin ayuno, no importa si estás en la mañana, en la noche, no importa todo eso porque al último todo se resume en la cantidad de calorías. ¿Cierto? Eso es lo que de repente algunos autores mencionan. Y si todo se resumiría eso, aquí terminaría la charla. ¿Ok? Pero no. Lamentablemente, aquí no termina la charla, ¿no? Lamentablemente, los factores mencionados, como ingesta de carbohidratos, ingesta de nutrientes, el tiempo, la flexibilidad metabólica, el orden de comidas, el practicar o no practicar ayuno, el considerar la composición corporal, el consumir más nutrientes pro-inflamatorios, considerar el ciclo circadiano, en realidad considerar una pila o una gama de variables que involucran el metabolismo sí es importante. Si bien es cierto, a veces estudios o a veces revisiones sistemáticas mencionan de que aún así por encima se hayan modificado estas variables en la prescripción nutricional, siempre se ha visto que la pérdida de peso depende absolutamente de las calorías consumidas. Pero eso realmente es adecuado para plantearnos esa hipótesis de que todo se puede resumir a la cantidad de calorías consumidas. Realmente el peso, porque es lo que valoran muchos a estos autores, es que en la pérdida de peso no importa tus calorías, lo que importa es una disminución de gasto calórico. ¿Y será que el peso es una variable que engloba la salud metabólica o el rendimiento deportivo o el rendimiento físico? ¿Será que con el peso yo ya puedo decir de que mejoró esta dieta la salud metabólica o mejoró el rendimiento físico? ¿Será que el peso es una variable tan, pero tan importante en eso? Obviamente más de una persona lo sabe la respuesta y sabe que la respuesta es absolutamente negativa. Que por un lado tenemos que el rendimiento físico está determinado por ciertas variables entre fisiológicas, metabólicas, como la capacidad cardiorrespiratoria que obedece la potencia aeróbica, como la mejora de la composición corporal, para tener una funcionalidad de repente mucho más aguda por parte de la masa muscular y todo lo que esto conlleva a nivel de la funcionalidad que se ejecuta a nivel de fuerza, de potencia, de velocidad.
¿Ok? Entonces, el peso, independiente del peso, estas variables son las que más importan por encima del peso. Y que si de repente se ha coincidido en muchos estudios de que la disminución del peso es provocada por una disminución de ingesta calórica, realmente no se ha valorado estas variables que son mucho más importantes en el ámbito de rendimiento físico y también de salud metabólica, como tenemos que variables como la función cardíaca, en realidad la función cardiovascular, la función digestiva, el recambio tisular. Realmente el peso no valora ninguna de estas variables y a veces nos estamos desligando del objetivo que nos debería realmente preocupar. ¿Ok? Entonces, yo considero de que no deberíamos ser absolutistas en creer que solamente una disminución en la ingesta calórica eh, no va a llegar al objetivo que nosotros buscamos, ¿no? Independiente, una dieta puede disminuir el peso sin alterar significativamente el rendimiento físico o salud, sí. Y esto no es magia, como decía, ¿no? Lo que la evidencia ha presentado en los últimos años es eso, justamente que una dieta independiente de las variables que se puedan considerar dentro de las maniobras dietéticas, como decía, alto en carbohidratos, bajo en carbohidratos, alto en grasa, tipo de proteína, se ha estudiado de que al fin y al cabo lo que importa es la reducción. Pero esa reducción probablemente, si un ejemplo sí pueda influenciar en la reducción de peso, esta reducción de peso realmente ¿para qué me sirve? ¿Qué es lo que yo realmente busco? Como ahí hemos planteado, ¿no? Una mejora en el rendimiento físico o una mejora en la salud metabólica. ¿Ok? Bien. Entonces, la restricción calórica o el ayuno intermitente sí ha reportado estudios o ha reportado evidencias científicas sobre una mejora en algunas variables fisiológicas. Como vemos, por ejemplo, una disminución sobre el sistema oxidativo, una disminución sobre el ROS, un incremento sobre el ABP quinasa, ya recordando que la ABP quinasa está asociado a la angiogenesis mitocondrial y al incremento de la densidad capilar, una disminución sobre la lectina para no desarrollar la resistencia de la lectina y tener trastornos a nivel de saciedad, un incremento a nivel de autofagia, un incremento a nivel de grelina, aunque eso todavía está en duda, no está muy claro si es que realmente ese ayuno intermitente o esta restricción calórica disminuye la resistencia a la insulina, disminuye la discapacidad sobre el factor de crecimiento similar a insulina tipo 1, entre otros factores que hay estudios que han mencionado de que ese tipo de dieta donde se restrinja calorías, además del peso, puede tener un efecto beneficioso con variables fisiológicas. ¿Ok? Pero esto realmente, desde mi punto de vista, bien se podría mencionar, pero cuando no involucre el entrenamiento. Porque ahora aquí la incursión del entrenamiento, la incursión de un esfuerzo físico, aún así la incursión del entrenamiento de fuerza o el entrenamiento cardiovascular puede tener diferentes respuestas y puede estrofiar este aspecto o esta hipótesis teórica sobre los beneficios que puede tener realizar ayuno intermitente o una restricción calórica. Así que de mi punto de vista todavía faltaría tener evidencias mucho más concretas sobre los niveles de esfuerzo, sobre la población que lo ejecuta y sobre específicamente cómo funcionan estas modulaciones de la reducción calórica o el ayuno intermitente. Tanto así que esta disyuntiva, esta incertidumbre sobre si concretamente sería beneficioso a largo plazo o si en primera instancia sería beneficioso sobre factores metabólicos, si es que hablamos de salud cardiovascular, o sobre variables a nivel de capacidades físicas, mejora el rendimiento físico. Nos ha llevado de repente desde una promoción poco responsable de algunos profesionales de la salud que sin mucha investigación o sin mera cuestión sobre lo que pasa o sobre lo que podría pasar a nivel de investigación científica, ha provocado, considero yo, un tremendo miedo, un horror sobre el consumo calórico y sobre el consumo de carbohidratos. Tanto así que el término de carbofobia o energyfobia se ha acuñado ya y se viene mencionando ya hace algunos años atrás.
¿ok? Vemos que a partir del 2015 ya se está hablando sobre este terror que presenta la población y que esto se puede justificar justamente, como estamos en esa incertidumbre de no considerar la variable correcta como una variable en la cual deberíamos trabajar y que sigamos trabajando de forma simple sobre el peso corporal. ¿Ok? Y en esos estudios nos mencionan que a veces la percepción que puede tener ese público por incertidumbre del público académico, del público científico, les ha llevado a tener un horror, un terror sobre el consumo calórico y el consumo de carbohidratos, y que esto va a tener, no lo duden, una repercusión a nivel de metabolismo cuando exista entrenamiento físico. Y es lo que venimos hoy día a comentar. Otro estudio nos menciona de que en base a hipótesis teóricas, en base a lo que el hombre y muchas, en realidad muchas mayorías dietéticas se sustenta a cómo es el comportamiento del hombre años atrás, ¿no? Y imagino que ustedes lo han escuchado a nivel de la dieta paleolítica, más que todo, que fue uno de los sustentos más concretos que ellos pudieron brindar, a nivel de que la hipótesis histórica de que el hombre está destinado a gastar más calorías que ingerirlas, porque eso era lo que antes más hacía, antes se mantenía más horas de actividad física y menos horas de ingesta, ¿no? Y que eso ha llevado de repente a la expresión genética que se ha modulado por miles y miles de años y nosotros en tan solo una fracción mínima de años hemos alterado a gran escala y que deberíamos regresar a lo anterior, porque antes teníamos un mejor control del peso, menos enfermedades y bla, 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 bla. ¿No? También consideran de que antes el hombre estaba destinado a soportar más tiempo de ayuno, consumía menos alimentos y tenía un ayuno muy, pero muy prolongado y nunca se enfermaba y etc, etc, etc. O que antes se consumía más proteína y más lípidos y mucho menos carbohidratos. Entonces, esa hipótesis teórica, muchos autores lo han utilizado para diferentes propuestas dietéticas como la dieta paleo, la dieta low carb, el ayuno intermitente, entre otra serie de maneras dietéticas que en las últimas décadas, considero yo, mucha gente ha querido cargar para darle evidencia científica y poder proporcionarle sin ningún tipo de problema, pero como decía, cuando se incursiona la variable de entrenamiento físico, eso de todas formas no va a ser lo mismo. ¿Ok? Sin eso también se estudió, se hizo un estudio en Estados Unidos donde se veía, donde se encontraba una relación casi perfecta entre el consumo de azúcar por persona y por día con la prevalencia de obesidad, como ustedes ven ahí, la curva azul y la curva anaranjada. El incremento de la tasa de obesidad, la prevalencia de obesidad y el consumo de azúcar era casi perfecto hasta el 2000. ¿Okay? Cada década se incrementaba el consumo de azúcar por persona y también se incrementaba la tasa de mortalidad que presentaba ese país. Pero pasado en los 2000, llegado el siglo XXI, se encontró justamente que esa curva tuvo una flexión considerable, que aún así, disminuyendo el consumo de carbohidratos, el consumo de azúcar, siguió incrementando la obesidad. Entonces, se preguntaron muchos, ¿realmente será el carbohidrato el culpable de este síndrome? ¿Qué hay de cierto en esto? Ahí tenemos a George Bray. George Bray, que es el que ustedes ven en pantalla, es uno de los autores que más ha investigado sobre el síndrome de obesidad, tanto así que en 1978 él publicó en realidad uno de los primeros, si no es el primer artículo sobre el síndrome de obesidad, donde él definía esta terminología, mencionaba cómo se debe medir y cómo se debe clasificar. Muchos estudios mencionan que este es un estudio inicial que dio pie a lo que hoy día conocemos por obesidad. Y vemos que muchas décadas después, en el 2015, él menciona, ¿será el azúcar acaso beneficio o un malestar hacia la salud? Realmente eso no está tan claro, uno no puede estar tan seguro como mencionábamos si es que solamente el azúcar es el culpable de la obesidad, pero él menciona que hay mucha evidencia que relaciona este consumo excesivo de carbohidratos con patologías como la diabetes, como la obesidad, como el síndrome metabólico y patologías cardíacas.
Y esto, como decía, todo apunta a tener un miedo, a tener un terror al consumo de carbohidratos. De tal forma que a veces he escuchado a muchos médicos de repente de forma simplista mencionar, como se ha evidenciado esta relación, esta curva perfecta entre el consumo de carbohidratos y las patologías o la mortalidad, hasta la misma mortalidad, entonces la solución está en no consumir carbohidratos. Entonces simplemente el mensaje era, dile no al carbo. No, porque claro, pasa esto, te puede dar cáncer, etc, 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 entre muchas cosas que imagino muchos de ustedes han escuchado. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito en base a estos antecedentes, a esta introducción, cómo esto funciona a nivel de entrenamiento físico, cómo estas maneras dietéticas, cómo esos postulados, cómo estas hipótesis teóricas vendrían a entablar cuando se habla de entrenamiento físico o cuando se habla de rendimiento físico. Y vamos a hablar más que todo sobre una variable que engloba el rendimiento físico, que es la composición corporal. Aún así, por encima, la pérdida de peso no. Vamos a hablar sobre la composición corporal, específicamente la reducción del tejido adiposo o del componente graso y el incremento de la masa magra o el incremento de la masa muscular. Como hemos dicho, tanto la reducción del tejido adiposo asociado a una mejora sobre la capacidad o sobre la potencia aeróbica, como el incremento de la fuerza asociado al incremento de la potencia, de la fuerza, de la resistencia, son variables que perfectamente pueden describir una mejora considerable del rendimiento físico o rendimiento deportivo. Entonces, cuando hablamos sobre pérdida de grasa a nivel de composición corporal, y tenemos el postulado de que la pérdida de grasa se puede acentuar cuando consideramos una menor ingesta de carbohidratos, porque consumir menos carbohidratos expone a una mayor tasa de gluconeogénesis, es decir, tener sustratos carbonatados no provenientes de carbohidratos, ¿no? A eso le denominamos la reacción que conocemos como gluconeogénesis. O sea, tener sustrato energético que ingrese al ciclo de Krebs no proveniente de la vía glucolítica. O sea, no teniendo un ingesta de carbohidrato, no teniendo una glucosa que llega a ser piruvato, de piruvato acetil-CoA y acetil-CoA puede ingresar al ciclo de Krebs, sino que tengamos otros sustratos independientes de la glucosa que ingresen al ciclo de Krebs y que puedan aportar la misma cantidad de energía para que yo pueda hacer cualquier tipo de actividad. Y además que yo, si no consumo carbohidrato y activo más, teóricamente, la gluconeogénesis, también puedo activar más la tasa de oxidación de lípidos. Puedo tener una mayor participación de lípidos porque no tengo muchos sustratos o porque la velocidad misma de la gluconeogénesis no atiende al esfuerzo físico. Y eso lo puede contribuir con otros sustratos como es la oxidación de lípidos. Vemos ahí el libro base, el libro, se podría decir, padre de la bioquímica, que es el Harper, como menciona, ¿no? Como en esta reacción de llamada gluconeogénesis, como mencionamos, cómo se puede ingresar al ciclo de Krebs a partir de sustratos no provenientes de la vía glucolítica, y él nos menciona que tanto algunos aminoácidos, como ustedes ven ahí, pueden ingresar al ciclo de Krebs como los cuerpos cetónicos, ¿ok? Y cómo de repente del mismo lípidos también se puede ingresar a estos intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, aquí vemos algo interesante que se vio hace décadas atrás sobre la incursión de los cuerpos cetónicos como formadores de energía, ¿no? Y estamos hablando básicamente de estos tres componentes, ¿no? Del beta hidroxibutirato, del acetoacetato y de la acetona. Cómo estos cuerpos, cómo estos componentes nos pueden producir energía, de tal forma que sabemos de que el ácido beta hidroxibutírico nos proporciona 4.69, o sea, casi 5 kilocalorías por gramo, aún por encima de la glucosa. Y por debajo, obviamente, de lípidos. Entonces, teóricamente, es una alternativa. Teóricamente me están indicando de que yo puedo producir cuerpos cetónicos y que eso pueden ser sustratos energéticos sin ningún tipo de problema. ¿Ok? A menos, como lo estamos planteando, se ve perfectamente. Después se estudió la cetosis, se estudió obviamente cómo se produce la cetosis fisiológica en estudios donde se veían que en diabéticos, por un problema fisiológico de resistencia a la insulina, esa baja disponibilidad de glucosa como sustrato dentro del tejido muscular producía una cetosis.
ni cómo esa cetosis producía la producción de cuerpos cetónicos y cómo esto se incursionaban como sustrato energético. ¿Ok? Entonces, hay diferentes estudios. Obviamente sí es cierto que esta teoría fue planteada por la parte clínica inicialmente, teniendo beneficios a nivel de repente, algunos problemas a nivel sobre el sistema nervioso central, sobre el mismo tejido muscular, los conocidos estudios a nivel de epilepsia, los conocidos estudios a nivel de diabetes, ¿ok? Pero yo voy un poquito más allá y quiero que ustedes recuerden cuando mencionábamos eh, cómo nosotros comprendíamos las bases moleculares del entrenamiento físico, ¿ok? Porque este artículo me menciona que la cetosis, ¿ok? La cetosis producida por una disminución de ingesta de carbohidrato incrementa la actividad del AMPK, de esta enzima. Y como ahí nosotros habíamos visto, esta enzima es importante, claro que está, claro que sí, porque esta enzima, cuando nosotros hacemos un tratamiento cardiovascular, habíamos mencionado que está muy, pero muy asociada a la PGC1-alfa o a la angiogénesis. ¿Ok? Y obviamente a nivel cardiovascular son los beneficios más, pero más notables que se han estudiado. Pero también habíamos encontrado de que si esto en la MPK incrementa la tasa oxidativa, o sea, la utilización de lípidos, incrementa la eficacia insulínica, disminuye el mTOR. Y como nosotros habíamos también visto cuando hablamos de masa muscular, el mTOR es un sensor metabólico, el complejo 1 del mTOR es un sensor metabólico fundamental en el incremento de la tasa de síntesis de proteína, de tal forma que cuando este sensor no se activa, no llegamos a incrementar la tasa de síntesis de proteínas. Y también mencionábamos de que el AMPK, esta enzima, es un inhibidor del complejo 1 del mTOR. ¿Qué quiere decir? Que cuando activamos, porque necesitamos gran cantidad de energía, cuando activamos esta enzima, automáticamente inhibimos la activación del complejo 1 del mTOR y obviamente inhibimos el incremento de tasa de proteínas. Entonces ahí tenemos el primer problema. ¿Será que vamos a tener un buen mantenimiento de la masa muscular cuando realicemos cetosis y cuando esta cetosis incremente la actividad de esta enzima y cuando esta enzima inhiba el sensor metabólico que regula el mantenimiento de la masa muscular? ¿Será que son antagonistas? ¿Será que yo voy a tener, obviamente, la hipótesis que había mencionado aquí, que para perder grasa puede pasar todo eso, pero perder grasa me va a costar mantener fielmente la masa muscular? Entonces ahí tenemos nuestro primer problema porque si realizamos esta cetosis vamos a tener obviamente una repercusión sobre el anabolismo muscular. De tal forma de que esta cetosis, si ejemplo, me va a incrementar el catabolismo lipídico, o sea, voy a reducir porcentaje de grasa, voy a mejorar mi resistencia a la insulina, voy a, no sé, mejorar factores fisiológicos, pero voy a reducir el anabolismo muscular. Vamos a estar en una constante lucha sobre estos dos factores que obviamente los dos involucran en la mejora de la composición muscular, porque cuando yo quiero reducir el tejido adiposo, yo quiero aumentar masa muscular. Pero aquí lo que me plantea es que la reducción de tejido adiposo por cetosis lo que me va a tener como resultado es una inhibición sobre el mantenimiento de masa muscular, llevándome, y esto no me lo asegura, pero me conduce a una disminución considerable de la masa muscular, no solamente en masa, sino también en función, que es lo que más importa a nivel de rendimiento físico, a nivel de rendimiento físico, deportivo. Otro estudio aquí nos menciona, como ustedes pueden ver, que la dieta cetogénica se puede bien considerar cuando se consume como mínimo 20 gramos de carbohidrato. En muchos estudios ustedes van a encontrar como 50 gramos de carbohidrato, o que simplemente se reduzca al 5% de la ingesta calórica total. ¿Ok? Por ejemplo, aquí Walter Suárez hizo una gráfica, una adaptación sobre este estudio donde se consideró de que con un 5% de carbohidratos, un 20% de proteínas y un 75% de grasas. Aquí vemos una dieta cetogénica a partir de un low carb con un high lipid. ¿Ok? Vemos, como dice el título,
que esto, si bien es cierto, puede mantener la funcionalidad cuando se realiza un ejercicio submaximal. Cuando estamos ante un ejercicio que no es maximal, podemos todavía mantener el rendimiento. No encontramos una alteración sobre el rendimiento, pero vemos que se reduce considerablemente la tasa glucolítica. ¿Ok? Reducimos considerablemente las glucolíticas porque es lo que menos tenemos. ¿Ok? Porque lo que menos tenemos es obviamente carbohidrato. Estamos consumiendo muy poca cantidad de carbohidratos, estamos consumiendo más que todo lípidos y proteínas y muy poco carbohidrato. Por lo tanto, en un tratamiento submaximal no va de repente a tener un efecto negativo cuando se practica esta dieta. Y ese es un artículo que se publicó, si no me equivoco, en los 80 y que dio pie a controversias sobre eso, si es que se podría aplicar a cualquier tipo de entrenamiento, que esto es seguro, que esto va a mejorar, porque eso de todas formas va a reducir el tejido adiposo, como ya lo habíamos visto teóricamente, y como la masa muscular todavía ahí tenemos de repente una falencia, pero a nivel de rendimiento, este estudio nos menciona de que no habría ningún tipo de efecto negativo, obviamente, cuando se hace ejercicio submaximal. Porque cuando se hace ejercicio submaximal, el cociente respiratorio me indica de que todavía no está cerca al 1, está por debajo del 1, 0.8, 0.9. Por lo tanto, no hay tanta tasa glucolítica, pero aún así, con esta maniobra yo reduzco la oxidación de carbohidratos, yo reduzco la tasa glucolítica. ¿Ok? Que podría ser una ventaja si es que uno lo quiere ver así, pero desde un punto de vista de repente más cronológico, no es tan ventajoso porque reduce la capacidad a nivel enzimática de la vía glucolítica, y eso cuando quiera realizar un entrenamiento de alta intensidad o supramaximal no funcione a la velocidad que uno busca, justamente por no tener esa flexibilidad metabólica necesaria. Entonces podría tener una repercusión también. Pero como decía, este estudio mencionaba de que aparentemente no había un efecto negativo. O sea, la parte teórica a nivel de rendimiento, hasta ahí no tenía ningún tipo de problema. ¿Ok? Otros estudios a nivel de rendimiento deportivo como estrategia puntual decía de que mejoraba la capacidad aeróbica y resistencia a la fatiga en atletas de taekwondo. Y realizar la estrategia denominada cetogénica a partir de incremento a partir del campo, del contexto de cetosis y la utilización en mayor grado de los cuerpos cetónicos, mejoraba la disponibilidad aeróbica, mejoraba la funcionalidad aeróbica, porque obviamente estos cuerpos cetónicos me van a poder dar energía, voy a poder utilizar más la tasa oxidativa, como ya he mencionado, a partir de reducir la oxidación de carbohidratos, y esto obviamente en otro artículo se menciona de que no tiene efecto negativo hasta el momento, sino todo lo contrario aparentemente. Otro estudio nos menciona que no tiene efectos negativos en el rendimiento de ciclistas o incluso mejora en la potencia aeróbica o el umbral de lactato. ¿Ok? Nuevamente, cuando se hacen ejercicios submaximales, ejercicios que no pasen el 100% de VO max, donde se ve que, si bien es cierto, hay una contribución de la tasa glucolítica, pero quien contribuye en mayor medida, en mayor magnitud, es la tasa oxidativa. Por lo tanto, el consumir poca cantidad de carbohidratos no me puede tener un efecto negativo. Y otro estudio lo vuelve a recalcar. Otro estudio nos menciona que en gimnastas, que es un deporte estético y también es un deporte donde la composición corporal involucra en gran medida, se puede apreciar que este tipo de maniobras, la dieta cetogénica, no produce disminución en el rendimiento físico, ¿no? Pero hasta el momento la dieta cetogénica no ha demostrado ser una herramienta útil para la mejora del rendimiento en deportes de fuerza, según lo que menciona Paola. Porque hasta ahí lo que estamos viendo son entrenamientos que tienen una orientación más a la parte cardiovascular, tienen una orientación más a la utilización oxidativa, a la utilización de lípidos, no tanto a la utilización de carbohidratos. Entonces, cuando se trabaja con deportes o cuando se trabaja en contextos donde la tasa oxidativa es la más importante, aparentemente la dieta cetogénica no tiene ningún tipo de repercusión a nivel de rendimiento y es lo que se evidencia. Y eso tendría una base teórica, como hemos mencionado, porque lo que más se utiliza es la tasa oxidativa. ¿Ok? Y como hipótesis, se tiene que en fuerza, cuando se trabaja en fuerza,
donde de repente no se necesita gran cantidad de carbohidrato, aparentemente también no tenga ningún tipo de repercusión sobre el rendimiento. Y eso era lo que se tenía como hipótesis. ¿Ok? Bien. Otro estudio nos menciona sobre la dieta cetogénica y el deporte. ¿Ok? Esa relación que se tiene. Y nuevamente se menciona que en deportes de fuerza, la dieta cetogénica, esta reducción de ingesta de carbohidrato, como hemos mencionado, que puede ser mínimo 20 gramos, lo normal 50 gramos de ingesta total por día, o que se reduzca simplemente al 5% el requerimiento calórico total. Esta propuesta, esta maniobra dietética, se ha propuesto como una herramienta que puede ser eficiente para el control del peso en cara a un evento deportivo en los deportes de fuerza. ¿Ok? Como hemos dicho, de repente, en este contexto, nuevamente, donde se utilice más la tasa oxidativa y no se necesite tanto la tasa glucolítica, la dieta cetogénica puede ser una alternativa. ¿Ok? Ahora, pero hay que considerar, hay que tener en claro que el consumo de proteína, muchos autores lo vienen manejando de forma de que, si bien es cierto, yo voy a reducir, yo voy a reducir la ingesta de carbohidrato al mínimo posible, o sea, a lo que mi metabolismo necesite de forma basal, de forma mínima, entre 20 y 50 gramos de ingesta por día, y yo debo de mantener, teniendo ahí la consideración de que la cetosis incrementa el AMPK y el AMPK inhibe el mTOR. Muchos dijeron, entonces vamos a proponer un efecto protector ante el músculo. ¿Y cuál vendría a ser ese efecto protector ante el músculo? Incrementar la ingesta de proteína. Incrementar la ingesta de proteína. Pero hay que considerar de que la ingesta de proteína en mayor fracción va a la reposición de tejidos, y va a ser fuente de energía. Poco va a ser para la síntesis proteica. ¿Ok? Muy poco viene a ser la síntesis proteica. Aún así, yo incremente la proteína, voy a mantener la participación o la fracción, como decía, para la parte tisular, para los tejidos, para la reacción de tejidos, para la parte energética y obviamente para la tasa de síntesis de proteína. Si bien es cierto, la propuesta teórica de incrementar la proteína como efecto protector, por ahí no es de repente como se plantea la más adecuada. Porque lo que aporta hacia la tasa de síntesis de proteína, que es la que se va a inhibir por inhibición del mTOR, por activación del AMPK, por producción de cetosis, es mínima, como ustedes lo ven aquí, 10%. Lo que sí podría dar pie a tener un efecto protector del incremento de proteínas por dosis es justamente este, de que vamos a tener más energía. Y si tenemos más energía proveniente de la ingesta, ya sea proteica, vamos a al menos disminuir, se puede decir, las proteínas que construyen ya el tejido muscular. ¿Ok? ¿Sí? O, si bien es cierto, podríamos tratar de atenuar, de reducir o de preservar esa poca o esa mínima cantidad de carbohidratos que se está consumiendo. ¿Ok? Ahora, otro estudio nos menciona de que, si bien es cierto, cuando se restringe calorías, ¿ok? Cuando se restringe calorías hay un problema sobre la tasa de probabilidad de lesiones. Si bien es cierto, disminución de energía, o vamos a decir, no disminuir energía, sino disminuir energía disponible. Porque cuando hablamos de disminuir energía disponible, estamos hablando básicamente de carbohidrato. Como ya bien habíamos conversado, hablado, el carbohidrato es el sustrato predominantemente esencial para el esfuerzo físico. Si nosotros reducimos la cantidad de carbohidrato, estamos reduciendo la energía disponible. ¿Ok? Porque la proteína, si bien es cierto, es estructural, no es esencialmente energética. Si yo le reduzco 10 gramos de carbohidrato y le doy 10 gramos de proteína, el balance, la ingesta calórica total no va a variar, va a ser la misma, porque los dos tienen aportan unas calorías muy parecidas. Pero yo le estoy reduciendo
la energía disponible. Y este artículo lo que menciona es que yo al reducir la energía ingerida y aún así la energía disponible, no de repente tengo, si bien es cierto, alteraciones a nivel de rendimiento, pero debo tener cuidado con la tasa de probabilidad de lesiones, que obviamente sí se ha estudiado cuando hay una disminución sobre la ingesta calórica y cuando hay una disminución sobre la ingesta de carbohidratos. ¿Ok? Entonces es otro estudio que nos va reforzando la idea de que la dieta cetogénica, si bien es cierto, se ha evidenciado de que puede tener posiblemente, aparentemente, presuntamente, efectos que favorecen a nivel de variables fisiológicas sin alterar el rendimiento deportivo y teniendo incremento en las pérdidas de grasa. Hay que tener mucho cuidado en otros factores que podrían estar indirectamente relacionados a todas esas variables que acabo de mencionar. Es más, este año, 2020, el equipo de trabajo de BCS, donde está Diego Bonilla, Salvador, vemos también a Kreider de la ICCN, a Brad. Entonces vemos a muchos investigadores que han dedicado mucho tiempo a nivel de entrenamiento de fuerza. Se interesaron por estudiar el efecto que tiene la dieta cetogénica en la composición corporal, obviamente porque hasta ahorita estamos hablando más que todo de composición corporal, sobre mujeres entrenadas, porque si no es cierto, había muchos estudios sobre hombres, no muchos, un poco estudios sobre hombres, pero no había casi nada de evidencia sobre mujeres y menos entrenadas hasta la actualidad. Se hizo un estudio sobre la dieta cetogénica y lo que encontraron ellos es que la dieta cetogénica, si bien es cierto, reduce el tejido adiposo, ¿ok? Como ustedes aquí lo ven, la dieta cetogénica es el azulado y la dieta no cetogénica es el anaranjado. La dieta cetogénica reduce el tejido adiposo, pero también reduce el tejido muscular, ¿ok? Que era lo que teóricamente habíamos planteado. Mientras que la dieta no cetogénica, si bien es cierto, incrementa, pero no de forma significativa, el tejido adiposo y también incrementa el tejido muscular. ¿Ok? Y a nivel de fuerza, a nivel de rendimiento físico, vemos que cuando hacemos un press de banca, la dieta cetogénica no es capaz de presentarse de forma significativa o de igualarse de forma significativa a la dieta no cetogénica. Por lo tanto, hay ganancias, pero no son significativas. Mientras que la dieta no cetogénica sí tiene una ganancia considerable a nivel de fuerza cuando se evalúa el press de banca. Y cuando evaluamos el squat, vemos lo mismo, que la dieta cetogénica no es capaz de igualarse a una dieta no cetogénica sobre la ganancia de fuerza a nivel de la sentadilla. Por lo tanto, los autores concluyen de que si la dieta cetogénica puede reducir o puede mejorar la composición corporal, esta no es significativa. ¿Ok? Y cuando hablamos de variables de rendimiento físico, la dieta cetogénica está por debajo de una dieta no cetogénica. ¿Ok? Por lo tanto, uno podría decir, no valdría tanto la pena. ¿Ok? A ver, Cecilia menciona reduce la fuerza. Vamos a ver ahí. Me quedé por aquí. A ver, aquí. Cecilia menciona, se reduce la fuerza. Sí, pero no de forma significativa. ¿Ok? Porque obviamente aquí, Cecilia, vemos, esta es la gráfica de press de banca. Dieta cetogénica, obviamente hubieron mujeres entrenadas que redujeron la fuerza, no de forma significativa, como también hubo personas mujeres que aumentaron, tampoco no de forma significativa, mientras que las mujeres que no recibieron dieta cetogénica incrementaron fuerza. ¿Ok? Y la diferencia sí fue significativa. Y en sentadilla, aquí vemos de que no hubo una reducción de fuerza, hubo incremento, pero que no fue igual significativamente a la dieta no cetogénica. Por lo tanto, los autores concluyen de que a nivel de rendimiento físico, la dieta cetogénica está por debajo de una dieta no cetogénica. Y a nivel de composición corporal, la dieta cetogénica no está tan lejos. ¿Ok? Si bien es cierto, a nivel de pérdida de peso, sí hay una diferencia significativa.
pero a nivel de los componentes que conforman ese peso, como es la grasa y la masa magra, no hay una diferencia tan significativa. ¿Ok? Por lo que podríamos suponer, por lo que podríamos discutir que aquí las reservas hídricas marcan una pauta considerable, porque si estamos mencionando de que a nivel de grasa no hay una diferencia significativa y a nivel de magra no hay una diferencia significativa, pero sí la hay a nivel de peso, ¿qué otro componente que no se alberga aquí puede hacer de que se altere en el nivel de peso? Y obviamente vemos que la fracción hídrica considerablemente marca una pauta, porque sabemos de que hay una fracción hídrica considerable cuando se consume carbohidrato que cuando se restringe carbohidrato. Habíamos mencionado ya de la relación de glucógeno con fracción hídrica, una relación prácticamente de 1 a 3. Obviamente siempre una molécula de carbohidrato, cuando se almacena en forma de glucógeno, siempre está relacionado con una molécula de agua, y esto obviamente puede hacer que se encadene esa diferencia significativa tremenda. Pero como ya habíamos visto el slide atrás, el peso realmente me interesaría aquí cuando yo quiero evaluar el rendimiento físico a nivel de composición corporal o a nivel de fuerza. Aquí lo que los autores mencionan es que no hay esa coherencia que muchos plantean. ¿Ok? Bien. Si bien es cierto, hay otros estudios que mencionan que si bien es cierto, la parte teórica, como lo hemos planteado, puede ser útil a nivel de, como nuevamente vamos a volver a repetir, un contexto de cetosis, y que esta cetosis pueda activar una mayor tasa de gluconeogénesis, para activar una mayor tasa oxidativa, perder más grasa, y que yo pueda activar más la enzima que es la AMPK, pueda tener ventajas por ese lado, pero también pueda inhibir el complejo 1 del mTOR y pueda tener una repercusión sobre el recambio proteico, y que pueda tener de repente una desventaja de pérdida de masa muscular, como se vio también en el estudio anterior. Muchas personas a veces obvian todas esas consideraciones, ¿no? Como decíamos, se simplifican a nivel del peso corporal, se simplifican a nivel de una restricción de energía disponible. De tal forma que se ha evidenciado, y hasta de forma científica, de que consideran que esta maniobra dietética por encima de lo científico se adopta un tipo de religión. Y esto puede tener una repercusión muy, pero muy grande, que a veces algunos no lo perciben. El considerar una maniobra dietética como religión por encima de ciencia, obviamente trae muchos, pero muchos daños, porque puede dañar la percepción académica que se tiene de este tipo de dieta. Hasta el momento yo he tratado de ser imparcial, he tratado de mencionar lo bueno de la dieta cetogénica como lo malo o lo controversial, pero lo que yo quiero dar a conocer mediante este slide es que no deberíamos considerar fielmente las bases teóricas y volverlo de una religión. La base teórica, si bien es cierto, me puede sustentar, o mejor dicho, es el sustento del inicio de una investigación, pero la base teórica a veces en la práctica no se observa. Y cuando no se observa es donde comienzan las controversias, porque lo que la evidencia teórica me puede dar a conocer no se ajusta a la práctica. Uno dice, wow, entonces la teoría está mal, o es que la práctica no se hizo como se debería hacer. Y a veces no es ni uno ni el otro, a veces que no estamos visualizando o no estamos considerando las variables que son esencialmente más importantes, como hemos visto. Si solamente nos centramos en el peso corporal, la reducción calórica, como se ha podido dar cuenta, va a reducirlo sin ningún tipo de problema. Pero mi pregunta es, ¿yo para qué quiero tener una disminución de peso? Yo realmente me encierro solamente en la disminución de peso, o lo que yo valoro es la mejora de las variables que desarrolla el rendimiento físico, o las variables que desarrolla la mejora metabólica. Porque cuando yo le pongo atención a esas variables y me desprendo del peso, ahí es donde comienzo a tener más controversia de la que inicialmente puedo tener. ¿Ok? Lo que sí podría aconsejar es que la dieta cetogénica a nivel de adherencia es una de las dietas que puede tener pero muchos problemas, tal cual es el ayuno intermitente. Más que todo el ayuno intermitente de 5-2, que es de repente el que ha presentado menos adherencia a nivel de la práctica. Igual la dieta cetogénica, cuando se consume, como decíamos, esos 20 o 50 gramos de carbohidrato o 5% de la ingesta cálorica total, y se incrementa de forma exponencial la ingesta de lípidos,
y manteniendo la cantidad de proteínas, es muy, pero muy difícil mantenerlo por encima de 4 a 8 semanas. ¿Ok? Y según la evidencia que hemos presentado, como lo han podido ver, siempre se ha destacado de que puede ser útil solamente por ciertos periodos, de forma de que la práctica constante y desmesurada de la dieta cetogénica, por lo contrario, puede tener efectos negativos. ¿Okay? Aquí la evidencia ha mencionado de forma yo creo que concreta de que en algunos episodios esto puede ser útil. O, por así decirlo, no es que pueda ser útil, no me provoca efectos negativos sobre el rendimiento físico y me puede mejorar la composición corporal a partir de una pérdida de grasa. Pero en ejercicios como lo hemos planteado submaximales, en ejercicios que necesiten más que todo la tasa oxidativa y menos la tasa glucolítica, porque hay también estudios que han mencionado que cuando se hacen en ejercicios maximales que desprenden la tasa glucolítica, la dieta cetogénica pierde total sentido, porque la fatiga muscular se acelera y obviamente el rendimiento físico decae exponencialmente. ¿Okay? La dieta cetogénica, según hemos visto, se puede mantener en episodios cortos, programas de entrenamiento que desprendan más de una utilización de grasas y no de carbohidratos, y que esta se pueda sostener solamente, como mencionaba, en periodos de 4 a máximo 8 semanas, cuando se busca una mejora de la composición corporal a partir de una pérdida de grasa y de repente por ahí no perder tanto masa muscular. ¿Ok? Entonces, eso era lo que yo más que todo quería evidenciar sobre la práctica de la dieta cetogénica, hablar un poco sobre restricción calórica, sobre los fundamentos y sobre los cuidados. Quiero comentarlo, aquí no lo puse, quiero comentarlo, es una adaptación que muchos lo vienen haciendo a partir de lo que en culturismo se conocía, que es una adaptación de la dieta cetogénica. En realidad es una low carb con una high protein. Es producir el contexto de cetosis que hemos mencionado. Vamos acá atrás para no perdernos con la idea. Aquí. Es producir el contexto de cetosis. ¿Okay? Es producir el contexto de cetosis teniendo una activación considerable del AMPK y reduciendo obviamente la actividad del mTOR. Obviamente el mTOR va a, como mencionábamos, disminuir el efecto de la magnutación de la masa muscular. ¿Y qué pasaría si yo lo vuelvo a ese low carb que me produce cetosis, le pongo una alta cantidad de proteínas? ¿Ok? Si yo hago eso, yo posiblemente, como habíamos visto en la parte teórica, puedo mantener la masa muscular. Esa, hasta el momento, es la forma más segura de tener una mejora notable sobre la composición corporal. ¿Ok? No es tanta la que presentamos como esta. ¿Ok? Esa sí la quiero aclarar porque, si es cierto, esta fue la que se estudió en los 80 y la que se aplicó más que todo en la parte clínica y la que tiene ventajas sobre la disminución del porcentaje de grasa, y si es cierto, se evidenció de que no altera el rendimiento físico en un ejercicio submaximal. La que se practica hoy en día es una adaptación de esto. Es una low carb con una high protein. ¿Ok? Donde la proteína, al contrario, puede llegar a ser hasta 50%. ¿Ok? 50 o 60%, el carbohidrato es un 5% y los lípidos pueden llegar a ser un 30 o un 40%. ¿Ok? Esa es la que a nivel de composición corporal es la que más se está desarrollando en las últimas décadas, más que todo por los culturistas o por la población fitness. ¿Ok? Pero nuevamente, ¿cuándo se hacen trabajos submaximales? Ahora, pregunta, ¿el trabajo que se realiza en el gimnasio es submaximal? Claro. El trabajo que se realiza en el gimnasio es submaximal. ¿Sí? Es un maximal. En un contexto no competitivo. Si hablamos de un contexto competitivo, el que se hace en el gimnasio, eh, pero el que realiza de repente el futbolista, el que realiza el basquetbolista, entrenamiento de pesas para desarrollo de potencia, ya cambia totalmente todo el panorama. Porque no podría mantener ese tipo de dieta con bajo carbohidrato, porque ya lo hemos mencionado, ese tipo de entrenamiento necesita una alta cantidad de carbohidratos, como lo vimos en el metabolismo de carbohidratos. Todo conduce a incrementar por todos lados la tasa glucolítica, y si bien es cierto que aquí teníamos un contexto de que esa cetosis proveniente de una disminución de ingesta de carbohidrato va a producir otros sustratos que ingresen al ciclo de Krebs, la velocidad con la cual este se ejecuta no va acorde
a la velocidad con la cual se ejecuta el entrenamiento, por lo tanto llegamos mucho más rápido a la fatiga y no podemos seguir realizando el ejercicio físico. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo bastante, bastante claro. Entonces, para cerrar este comentario de la adaptación de la dieta, esa dieta cetogénica adaptada, porque hay que decir adaptada, la dieta cetogénica al final es la que le presenté con una gran cantidad de lípidos. Esta, pues, para ponerlo aquí, dentro de lo que mencionaba al inicio de la charla, es consumir un carbohidrato de 1 a 2 gramos por kilogramo de peso, ¿ok? De proteínas, consumir 3 gramos por kilogramo de peso, y de grasas, consumir 2 gramos por kilogramo de peso. Ahí es una dieta en la cual vendría a ser una dieta cetogénica adaptada, pero más que todo, más que una dieta cetogénica, es una dieta low carb con high protein. Que yo lo he utilizado, sí lo he utilizado en pérdida de grasa y mantenimiento de la masa muscular en deportistas de combate, en deportistas que tienen como objetivo principal dar con el peso de categoría. Y también lo utilicé en preparación deportiva para maratonistas, ¿ok? Donde un periodo no mayor a 4 semanas se le incrementó la cantidad de lípidos, reduciendo la cantidad de carbohidratos, cuando la preparación deportiva era submaximal. ¿Ok? Y vimos una mejora. Silvia menciona a alguien solo enfocado en fines estéticos y se puede adaptar una dieta vegana cetogénica. Según lo mencionado, Cecilia, lo que mencionó, por ejemplo, la sesión anterior, Victoria, uno podría producir respuestas musculares adecuadas con dieta vegetariana o dieta vegana, con suplementación, sí. Entonces, por la parte muscular no tenías ningún tipo de problema. Por la parte proteica tampoco. Por la parte de reducción de carbohidratos para producir cetosis, también hasta el momento teóricamente no tuviéramos ningún tipo de problema. Teóricamente lo digo porque en práctica no he visto estudios que involucren entrenamiento de fuerza, involucren el veganismo e involucren la cetogénica. Y en el caso que mencionas, involucren la parte estética. O sea, son 4 variables que realmente al día de hoy se están estudiando por separado, pero hasta el momento no se han estudiado juntos. Pero teóricamente no debería haber ningún tipo de problema. Ahora, a nivel teórico. Ahora, a nivel práctico, ¿qué tan factible es prescribir una dieta vegana, cetogénica, con objetivos estéticos? Obviamente es difícil. Es muy, pero muy difícil, ¿no? Porque recordemos de que hay consideraciones previas que llegar. Por ejemplo, la dieta vegana, como mencionaba Victoria en la anterior sesión, es llegar a 12 gramos de aminoácidos esenciales por bolo, por comida. Y eso con una dieta vegana es muy, pero muy complicado. Consumir solamente 5% del valor calórico total de carbohidrato, aún siendo vegano, aún sabiendo de que el veganismo te induce a consumir más carbohidrato proveniente de hierbas. Y eso de repente puede hacer de que se desajuste ese 5% de carbohidratos que se prescribe. Entonces, por ahí la maniobra dietética a plantear puede ser un poco más complicado de lo que teóricamente uno podría esperar. ¿Ok? Entonces, sí sería un buen contexto, Cecilia, y sería obviamente muy, pero muy interesante valorarlo para ver qué tipo de respuesta tiene cuando se habla con entrenamiento de fuerza y cuando se habla con una mejora de composición corporal. ¿Ok? Entonces, sí, yo lo considero interesante, teóricamente lo considero factible, pero prácticamente lo considero de repente trabajoso, por así decirlo. Bien, bien, entonces, eso era la evidencia que presenta hasta el momento la dieta cetogénica. Le dejo así ahí todos los papers que he podido leer hasta el momento sobre dieta cetogénica y restricción calórica. ¿Ok? Y no olviden que la restricción de energía disponible no es lo mismo que restricción de energía total. Dentro del carbohidrato, y es algo que, por ejemplo, esta semana hablaba con una profesora que se especializa en la parte dietética y que está trabajando con dieta cetogénica, y ella me mencionaba, reducir carbohidrato no necesariamente es reducir energía disponible. Sabemos que el carbohidrato se compone en energía disponible y energía, mejor dicho,
carbohidrato disponible y fibra. El carbohidrato total se compone por carbohidrato disponible y fibra. Si yo le quito fibra, no le estoy quitando carbohidrato disponible, o sea, no le estoy quitando energía disponible. ¿Ok? Y uno puede jugar con esas maniobras. Yo le puedo igual dar mucha cantidad de carbohidrato sin darle energía disponible. Por eso es que yo considero de que a veces esos 50 gramos de carbohidrato que plantea la dieta cetogénica podría aumentarse un poquito más, bien llegando hasta 1 gramo por gramo de peso. Es decir, una persona que pesa 50, 60 kilos puede consumir 60 gramos de carbohidrato, pero me dicen, pero Jairo, si solamente la dieta cetogénica me plantea 50 gramos de carbohidrato, sí, pero es cierto, pero ¿qué pasa si yo le doy 50 gramos de carbohidrato disponible y le doy 10 gramos de fibra? No interrumpo el postulado de la dieta cetogénica, porque esos 10 gramos de fibra que vienen a ser carbohidrato no va a tener ningún tipo de repercusión energética. Entonces yo le puedo dar más, le puedo dar hasta 70 gramos de carbohidrato en esa persona que pesa 60, ¿ok? No sé si se logra entender eso, y eso es, obviamente habría que considerarlo. A ver, un ejemplo, o sea, por ejemplo, tenemos, como decíamos, una persona de 70 kilos. Una persona de 70 kilos que yo le quiera prescribir dieta cetogénica y quiera trabajar con 1 gramo por kilogramo de peso. Le tengo que prescribir 70 gramos de carbohidrato. Ahora, la dieta cetogénica postula de que yo le debería dar tan solo 50. ¿Ok? Para yo no incumplir lo que la dieta cetogénica menciona, con los 50 gramos de carbohidrato, yo le doy los 50 gramos de carbohidrato disponible, que puede ser de cualquier tipo de alimento, puede ser pan, harina, lo que sea. Cumplo con esos 50 gramos y le doy 20 gramos de fibra. 20 gramos, claro, como se lo menciona, de verduras, por ejemplo. Si le doy 20 gramos de verdura, 20 gramos de fibra, no me va a interrumpir con el postulado de dieta cetogénica, porque esos 20 gramos no va a aportarle energía a la dieta. ¿Ok? Al contrario, le puede favorecer en algunos factores sobre la saciedad, en algunos factores fisiológicos. Claro, los 50 gramos postulados por la dieta cetogénica, Cecilia, son 50 gramos de carbohidrato disponible porque es la mínima cantidad de carbohidrato que se debe transformar en energía para que el metabolismo del cuerpo pueda funcionar. Esos 50 gramos van a los glóbulos rojos, a los riñones, al hígado, al cerebro, al corazón. O sea, es la mínima cantidad de energía que se necesita para que esos tejidos puedan funcionar sin tener ningún tipo de problema. Entonces, obviamente, ahí estamos hablando de carbohidrato disponible, no estamos hablando de carbohidrato proveniente de la fibra. Entonces, eso también me pareció oportuno comentarlo, porque obviamente yo puedo darle más cantidad de fibra. Obviamente eso ya sería un problema, porque si yo le estoy dando una buena cantidad de lípidos, ya estoy alterando el nivel de saciedad. Y la fibra también altera el nivel de saciedad, y ahí podría tener un problema de repente mucho más complicado por ese tema, pero también considero que se debe de tomar en cuenta cuando se prescribe el alimento. ¿Ok? Bien. Vamos a cerrar el tema de dieta cetogénica y restricción de energía en lo que vendría a ser el rendimiento físico